tenía subtítulos en español. Y Ah, pues yo lo veo después. sí, esa es la historia de que, bueno, en esencia habla también de la Biblia, de un avivamiento, ¿no? De estas dos señoras que fueron en este pueblecito donde eh, vieron la necesidad como de un avivamiento, ¿no? Y pues la historia es un poquito más larga, pero resumida cuenta, la Biblia, no sé si usted se recuerda, si la vio, que dice que la Biblia que tiene el presidente Trump hoy fue ¿Usted lo llegó a ver ese video? Sí, sí, sí lo vi. Ah, bueno, pues de eso básicamente trata es de un nuevo avivamiento. Es el Ah, pastor ok. se emocionó y la verdad que eso hace que cualquiera se emocione. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto, ¿no? Eh, pues el tema de hoy es el avivamiento. Ay, dice Vanessa que no puede entrar. Ajá. Sí, El avivamiento, sí. Les tengo que compartir o les confieso que antes de entrar en este tema, o sea, yo les confieso a ustedes que yo había escuchado mencionar la palabra avivamiento, tanto como no lo había escuchado hablar tanto de este tema, el avivamiento o de esa palabra como en los últimos tiempos. O sea, por lo tanto, sé que el Espíritu Santo quiere que yo aprenda más sobre este tema. Para mí, les digo que fue difícil para mí y todavía sigue siendo difícil el poder entender porque se escuchan tantas cosas diferentes del avivamiento, tanto de la parte de las personas que hablan inglés, lo que yo escucho, o sea que una cantidad de información y alguna información errónea, ¿no? Y pues este ha sido un tema un poco fuerte para mí y yo le pido al Espíritu de Dios que me dé el discernimiento para yo poder entender y más que nada cómo aplicarlo a mi propia vida, para yo poderlo entender. Así que les voy a compartir lo que tengo acá. Eh, como le vuelvo y le digo, fue un poco difícil este tema para mí, pero bueno, vamos a ver, le pido al Espíritu Santo que ayuden que le dé el discernimiento de poder entender las palabras que les voy a transmitir ahora de lo que tengo escrito, y que cada una de ustedes, por lo menos las que estamos aquí en el taller virtual de la Peña de Oreb, al igual que las que están en Facebook, que puedan llevar algo de esta enseñanza, aunque fuera una sola cosa. Así que el Señor, el Espíritu Santo nos abra el entendimiento y que a mí me da la palabra para poder articular y expresar lo que Él quiere que yo exprese en esta enseñanza. Bueno, aquí vamos. Pónganse cómodas. En muchos casos, la palabra avivar significa literalmente volver a la vida desde entre los muertos, o sea, avivar, vivir. El hablar de celebrar un avivamiento es un error de nombre. Ningún ser humano puede encender el interés, despertar la conciencia de la gente o generar la intensidad de hambre espiritual que significa el avivamiento. Toda la vida espiritual, sea en el individuo o en la comunidad, en la iglesia o en la nación, es obra del Espíritu de Dios. Ningún hombre puede programar un avivamiento porque solamente Dios es el dador de vida. Pero cuando se profundizan las tinieblas, cuando la decadencia moral alcanza su más bajo nivel, cuando la iglesia se torna fría, como habíamos hablado anteriormente en las otras iglesias, tibia o muerta, cuando la plenitud del tiempo llega y la oración sube de unos pocos corazones sinceros, entonces podemos hacer la pregunta que aparece en el Salmo 85:6, que dice, no avivarás nuevamente, nos avivarás, perdón, empiezo nuevo. La pregunta es, ¿nos avivarás nuevamente para que tu pueblo se goce en ti? Se la pregunta a Dios. Entonces aprendemos de la historia que es la oportunidad para que la marea alta del avivamiento llegue una vez más. El avivamiento siempre implica la predicación del juicio divino, la confesión de pecado, el arrepentimiento, la aceptación de la salvación como un don gratuito, la autoridad de las escrituras y el gozo y disciplina de la vida cristiana. Aunque los avivamientos no duran, los efectos del avivamiento siempre son duraderos.
Ha habido muchos renacimientos en la historia. Muchos nos preguntamos, ¿volveremos a ver otro avivamiento en los Estados Unidos? Porque eso es lo que más oigo hablar, tanto en inglés como en español, avivamiento. En inglés se dice revival, revival. ¿Se moverá Dios una vez más en esta gran nación? Que es lo que, especialmente bajo las circunstancias que estamos pasando ahora en estos momentos. Esta enseñanza está basada en el estudio de un reconocido pastor llamado Duke Taber, no sé si lo conocen, de la iglesia de Vineyard. Y el tema está basado en el Salmo 85, del 1 al 7, que dice, Señor, derramaste bendiciones sobre tu tierra, restauraste la fortuna de Israel, perdonaste la culpa de tu pueblo, sí, cubriste todos sus pecados. Has retenido tu furia, guardaste tu ira ardiente. Ahora vuelve a restaurarnos, oh Dios de nuestra salvación. Deja a un lado tu ira contra nosotros una vez más. ¿Estarás enojado con nosotros siempre? ¿Prolongarás tu ira a todas las generaciones? ¿No nos revivirás de nuevo para que tu pueblo pueda regocijarse en ti? Muéstranos tu amor inquebrantable, oh Señor, y concédenos tu salvación. El Salmo 85 fue escrito a raíz de la situación que vivió el pueblo de Dios luego del exilio de Babilonia, donde Israel quedó en penumbras. En él se ruega a Dios porque su pueblo vuelva a ser glorioso. Eso para darle un poquito más o menos de lo que estaba pasando en ese tiempo. Entonces, en este salmo hay una oración de alguien que se dio cuenta de que su nación, su comunidad y su familia necesitaban revivir. Se dio cuenta de que las cosas no eran como se supone que deben ser. La gracia y la misericordia de Dios habían sido retiradas de la tierra. La oración de esta persona, salmista, era que las cosas cambiarían y que una vez más tendrían las bendiciones de Dios. Hemos perdido la gracia y la misericordia de Dios en nuestra nación hoy día, comunidades y muchas y en nuestros familiares. Necesitamos un renacimiento en Estados Unidos. Creo que esta es la razón por la que no vemos a la gente ser salvada muy a menudo. Las curaciones ocurren y muy pocos signos y maravillas. Creo que esta es la razón por la que nuestras familias están tan destrozadas, porque el alcoholismo y el abuso de drogas están matando a la gente y porque la violencia y las luchas están en aumento. Veamos si este salmo se aplica a nosotros hoy como creyentes en Jesús y si es así, ¿qué es lo que tiene que suceder para que una vez más Dios vuelva a derramar su gracia sobre este país y sobre nosotros? ¿Qué nos enseña el Salmo 85 sobre el renacimiento en Estados Unidos? ¿Cómo se aplica? La primera pregunta que debemos hacer es si Dios ha derramado sus bendiciones sobre ustedes y esta nación en el pasado. Observen que el Salmo comienza afirmando que Dios ha bendecido a su pueblo en el pasado. El salmista está recordando y meditando sobre el hecho de que Dios ha hecho cosas buenas en el pasado. ¿Está pensando en cómo fue y cómo debería ser? Hermanas, piensen en cómo Dios ha bendecido a nuestra nación, a nuestras familias y nuestras comunidades en el pasado. Un ejemplo de eso podemos ver también ese video que ya Rosita en algún momento lo verá nuevamente, donde hubo un gran avivamiento, hubo un despertar. Ese par de señoras pues tenían una pasión por las enseñanzas, por el avivamiento, que inicialmente se reunían en sus casas, pero luego llegaron a reunirse en las iglesias y ahí donde por sus oraciones llegó a haber un avivamiento. Estas dos señoras tenían una pasión por el avivamiento a pesar de la edad y los impedimentos físicos que ambas tenían. Ellas estaban en fuego y provocaron un nuevo avivamiento en esa iglesia y comunidad.
Dios nos ha bendecido y derramado su gracia de muchas maneras en el pasado, pero está derramando Dios sus bendiciones hoy, que es lo que muchas personas se preguntan. El salmista continúa diciendo en los versículos 3 y 5 que esas bendiciones han sido eliminadas. Ahora no estamos hablando de que Dios baje del cielo y golpee a los pecadores. No se trata de un Dios caprichoso y vengativo, sino de un padre que ha dejado ir a sus hijos, dejándolos que sigan sus propios caminos. Creo que nosotros como padres muchas veces dicen, bueno, no quieren escuchar, nosotras que somos mamá y tenemos hijos, no quieren escuchar, piensan que lo saben todo, piensan que nosotros nunca fuimos jóvenes, que no sabemos, y pues no nos queda otra alternativa que dejarlos que lleguen hasta que se den en la cabeza y se puedan levantar nuevamente, ¿no? Tienen que aprender a veces por su propia experiencia. Esto es lo mismo que el salmista ha reconocido. Dios había quitado sus bendiciones sobre su pueblo hasta que dejaron de perseguir las cosas que eran contrarias a su voluntad. Así que debemos hacernos honestamente la misma pregunta y preguntarnos si Dios todavía está derramando su gracia sobre nosotras. Ahora, esto no se refiere a la gracia en el sentido de guardar la salvación, sino a la gracia en la que se refiere a darnos un favor inmerecido en nuestra vida. ¿Qué estamos viviendo realmente? Hace 50 años, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró que era inconstitucional orar en las escuelas. Y ya eso lo sabemos, que eso ha traído un problema. Empezó hace mucho tiempo, pero estamos viendo el efecto, las consecuencias de esa decisión. Hace 50 años, ¿cuál fue el peor problema de comportamiento al que se enfrentaban las escuelas públicas? ¿Qué pasa hoy? Hace 50 años, ¿cuál fue el peor problema de dependencia al que nos enfrentamos? ¿Y qué pasa hoy? Hace 50 años, ¿cómo era la familia? ¿Cómo se ve hoy en día? Y creo que, aunque son preguntas, es para que la vayamos meditando y sabemos que la institución de la familia ha sufrido mucho con todos estos cambios. De manera que inclusive podemos ver cómo se ha incrementado el divorcio, no solamente en Estados Unidos, sino mundialmente. La institución de la familia no se le da la importancia que se le daba cuando nosotros éramos niñas. Pero hagamos esto real y personal. ¿Cuántas de ustedes tienen personas en su familia inmediata que han sido devastadas por el divorcio? De mi parte, yo sé que hay muchas. ¿Cuántas tienen problemas de dependencia? ¿Cuántos han sufrido violencia tanto en el país como en otras formas? ¿Cuántas han sufrido violencia tanto, perdón, ya eso lo dije. ¿Cuántas de ustedes tienen personas cercanas a ustedes que tienen adicciones a la porno, problemas de orientación sexual y más? Así que permítame hacerles una pregunta que tenemos que enfrentar. ¿Nos ha quitado Dios sus bendiciones, gracia y apoyo? Estos son temas actuales que nos hacemos. ¿Son estas las bendiciones de Dios hoy? Hay una película llamada Padre de las Luces que menciona el pastor en esta enseñanza. Yo traté de buscar un poquito, estuve mirando, está en inglés, que es Father of Lights, y pude ver muy poquito. Bueno, en el español no me dejó entrar para ver en realidad de qué se trataba, pero en esta película podemos ver lo que nuestro Padre Celestial está haciendo en el mundo y cómo hay lugares que está derramando su gracia de maneras poderosas y sobrenaturales. No es algo como que ya ha parado, que no lo está haciendo. Como dieron un ejemplo de un Maharishi hindú se convirtió a Cristo y como un hombre musulmán fue sanado. Yo pude ver un poquito de eso, inclusive llegaron a ir a casa de un personaje que era brujo por muchos años y todo el mundo le temía y hasta él lo llegaron a predicar la palabra, el evangelio, y llegó a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador.
El que pueda ver la película, yo no la he podido en realidad ver, capté un poquito, pero me gustaría verla. No es que Dios haya cambiado, es que nos hemos alejado de sus bendiciones. Necesitamos un avivamiento en los Estados Unidos, no solamente acá, mundialmente. El salmista continúa pidiendo a Dios el renacimiento en los versículos 6 y 7. Pregunta si esta ira, esta remoción de la bendición de Dios va a durar para siempre. Llega a comprender que el pueblo de Dios necesita ser revivido una vez más en su camino espiritual. Todo se reduce a una simple verdad. Necesitamos a Dios. Necesitamos un renacimiento en los Estados Unidos, aquí donde estamos, ¿no? Los cristianos han estado en esta situación antes. Ha habido muchos grandes despertares en nuestra historia, aquí en los Estados Unidos. Ha habido al menos 3, si no 4, despertares en nuestro pasado reciente. Voy a enumerar algunos nada más, no todos. El más famoso fue durante el tiempo de Jonathan Edwards. Predicó su ahora renombrado sermón, Pecadores en manos de un Dios enojado. Jonathan Edwards fue un teólogo, pastor congresional y misionero para los norteamericanos durante la época colonial. Es conocido como uno de los más grandes y profundos teólogos protestantes en la historia de los Estados Unidos. En julio del 1741, Jonathan Edwards predicó en pueblo vecino de Enfield, en Connecticut. Era la cúspide del gran avivamiento del 1740 al 42, uno de los más intensos derramamientos del Espíritu de Dios en la historia americana. O sea que eso fue grande. El fuego de Dios estaba cayendo por todos los lados. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que Jonathan Edwards no era un extravagante predicador ardiente. Se levantó detrás de un púlpito muy grande y llegó y leyó ese sermón palabra por palabra. Sin embargo, Dios apareció y la gente informó tener visiones de estar colgado sobre las mismas fosas del infierno. Lo que se dieron cuenta es que necesitaban a Dios. Yo leí un poquito sobre esto y la gente allí en la iglesia, la verdad que después no pudo completar la enseñanza porque la gente solamente de lo que él estaba predicando acerca de la condenación, a dónde irían cuando murieran, si no tenían la salvación, y mucha gente estaba tan asustada e impresionada y vieron tantas cosas, él tuvo que parar la enseñanza. Y luego les preguntaron algunos de los participantes, y es que muchos de ellos llegaron a ver cosas terribles, o sea, de lo que es el infierno. Y en ese momento, pues, muchos de ellos quisieron aceptar a Dios, querían saber qué podían hacer para no tener condenación eterna. Hemos visto a personas llegar a darse cuenta de que las cosas no son como deben ser y que las bendiciones de Dios habían sido eliminadas. Y vemos a las personas dándose cuenta de que la única respuesta era que necesitaban a Dios. Todos necesitamos a Dios. En la época de Edward se dieron cuenta de que necesitaban a Dios para salvarlos. Necesitaban un renacimiento en los Estados Unidos. Más tarde, en la época de John y Charles Wesley, se dieron cuenta de que necesitaban a Dios para permitirles vivir su vida cristiana. Más tarde, durante el tiempo del movimiento de la santidad, se dieron cuenta de que necesitaban a Dios para lidiar con su deseo de pecado. El denominador común en todos estos renacimientos en Estados Unidos fue la comprensión de que necesitaban a Dios. Debemos evaluar honestamente la posición en la que todos estamos. ¿Necesitamos a Dios otra vez? El salmista continúa diciendo que está escuchando atentamente lo que el Señor está diciendo. Ya no está satisfecho con lo que el Señor está diciendo en el pasado, sino que está escuchando hoy. Eso se aplica hoy. Dice el pastor que los cristianos de hoy tenemos un montón de conocimiento en la cabeza. Conocemos nuestras doctrinas, nuestras declaraciones de fe
y hemos acumulado una cantidad de significativa de enseñanza sobre cada tema bajo el sol, pero tenemos dificultades para escuchar. Ouch. Job tenía el mismo problema. Dice en Job 42 del 1 al 6. Entonces Job respondió al Señor, sé que puedes hacer nada y nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este el que cuestiona mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y estaba hablando de cosas de las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Dijiste, escucha y hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y debes responderles. Solo había oído hablar de ti antes, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Recogeré todo, recogeré todo lo que dije y siento en polvo y cenizas para mostrar mi arrepentimiento. Dios le habló a Job acerca de su necesidad de ser despertado. Le hace a Job una pregunta que creo que es apropiada para hoy. Dios preguntó quién era el que estaba hablando de su sabiduría y de la forma en que hace las cosas en la ignorancia. Es obvio por el contexto del pasaje que esto no estaba hablando de ser sabio, sino de hablar de la sabiduría de Dios en cómo hace las cosas. Estaba cuestionando sus caminos. La confesión de Job era que estaba hablando de cosas de las que realmente no sabía nada. Estaba hablando del hecho de que Dios podía hacer cualquier cosa, pero al mismo tiempo era con toda honestidad ignorante. También estamos en esa posición. Hablamos, hacemos seminarios, celebramos reuniones sobre las cosas maravillosas de Dios y con toda honestidad somos tan ignorantes como Job. Debemos hacernos realistas con nosotros mismos y con los demás, que en realidad no sabemos nada. Estas cosas están por encima de nosotras y necesitamos desesperadamente a Dios en nuestras vidas una vez más. Es una tontería hablar de cosas que no vemos. Dios le dijo a Job que escuchara para que hablara. Aquí está la respuesta a la pregunta de si Estados Unidos verá o no gran despertar, otro gran despertar. Depende de si nos detendremos o no y escucharemos a él para que hable. Cuando Job oyó la voz del Señor, se despertó. Antes de eso, solo había oído hablar de Dios, pero después de escuchar su voz, vio a Dios. La definición de un gran despertar es cuando las personas pasan de escuchar acerca de Dios y verlo con sus propios ojos. Pregunta, ¿te dejarás de pretensiones y empezarás a buscar a Dios para tu renacimiento? Nuestras familias, nuestras comunidades y nuestra misión se han alejado del amor inquebrantable y de la misericordia de Dios. ¿Dejarás de contentarte con escuchar las cosas maravillosas de Dios y resolverás volver a su amor y misericordia inquebrantables para que puedas ver con tus propios ojos estas cosas? Si lo haces, entonces podrá decir, como el salmista, que una vez más se producirá una cosecha abundante en nuestra tierra. Queridas hermanas, el avivamiento es gratis, pero cuesta caro. No es peso, sino en inversión de tiempo a solas con Dios. Un avivamiento no es, o sea, en esta otra parte que es de otra enseñanza, tener una lista larga de las cosas que no son avivamiento, pero yo no quise expandir en eso, sino mencionar unas cosas, unas cuantas, y más bien mencionar las que son muestra de avivamiento. Por ejemplo, no es avivamiento tumbar a la gente al piso haciendo un show y manipulando las emociones. No es avivamiento pertenecer a una mega iglesia con miles de miembros, donde pues ya sabemos que se habla de la prosperidad, todo el mundo muy vestido, todo extravagante, las luces, la música, todo un espectáculo, todo un show. El que muestre todo eso no quiere decir que haya eso
sea un avivamiento. Y hay muchas manifestaciones de cosas visibles y comportamientos que no son parte de un avivamiento espiritual verdadero. Pero no me quiero enfocar, como mencioné, en esto. Prefiero decirles qué es avivamiento espiritual. El avivamiento espiritual es despertar, es un despertar de la iglesia de Cristo. Un arrepentimiento genuino, confesión de todos nuestros pecados, aún los más íntimos. Tener deseos de orar, tener una mayor intimidad con Dios, buscar su rostro, como hablamos todo el tiempo aquí, como lo menciona Rosita, nuestra pastora. Sentir amor por la palabra de Dios, eso es parte del avivamiento. Sentir el deseo de compartir el evangelio de Jesús y su amor con otros que aún no le conocen. Vivir una vida de consagración y santidad para Dios, apartarse del pecado, tener deseos de ayudar al prójimo y tomar acción, no solamente pensarlo y decirlo, pero también tomar acción. Tener un mayor compromiso con Dios, que esa palabra compromiso, muchas personas, yo hubo una época que batallaba con la palabra compromiso, pero cuando llegué a entender lo que es el compromiso y lo importante que es comprometerse para las cosas de Dios, para honrarlo a Dios, entonces pues ya esa palabra no es problemática para mí. El avivamiento es personal. El avivamiento es algo concreto y aplicable a nuestras vidas. Eh, el, el avivamiento es ser mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, hijos, hermanos, mejores cristianos, mejores trabajadores, todo hacerlo todo en excelencia. Eso es parte del avivamiento. Como podemos ver, el avivamiento tiene que ver con cambios de conducta en nuestras vidas que se manifiestan en nuestro entorno, ya sea en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, en la escuela, en la universidad y en Facebook, incluyendo Facebook. La pregunta es, ¿la iglesia de Cristo está viviendo un verdadero avivamiento espiritual? Así que algo para meditar. En Apocalipsis 3, del 14 al 22, dice, nos habla de una iglesia tibia, la Odisea, como habíamos aprendido con Claudita. Si seguimos en esa condición, Dios mismo nos vomitará. Jesús nos llama al arrepentimiento. Él nos invita a abrirle la puerta, ya que hoy nosotras tenemos a Jesús fuera de nuestras vidas y fuera de nuestros templos, o sea, no particularmente nosotras, pero en muchas iglesias, muchas personas. Desde hoy mismo debemos empezar a vivir ese avivamiento en nosotras. Debemos avivar el don que Dios puso en nosotros y no enfriarnos. En 2 de Timoteo del 1 al 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. En la historia de la iglesia cristiana podemos notar que todo avivamiento empezó con arrepentimiento. Deberíamos correr para arrepentirnos ahora mismo, aunque también debemos saber que el avivamiento no dura para toda la vida y eso depende de cómo estamos buscando a Dios. Es decir, si le echamos leña al fuego, la llama se mantendrá encendida. También debemos saber que es para glorificar a Dios. Esa es la razón. Y me viene a la mente, ¿cierto? Cuando estamos enamoradas por primera vez, eso es un fuego, un amor, una pasión que nadie la puede parar. Sin embargo, pasa el tiempo y ya se casaron, ya empieza a enfriarse esa relación, ese amor, esa pasión. Y es algo que deberíamos, las que están casadas, ¿no? Trabajar en eso continuamente para que no se apague ese fuego. Ese fuego puede mantenerse encendido haciendo lo correcto, tratando de mantener su relación saludable, que haya diálogo, que compartan, que vayan a la iglesia juntas las que puedan. Todo eso es parte de mantener el fuego en la relación.
en el matrimonio y con las personas, con los hijos, con todos. En segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso lo hemos escuchado muchas veces últimamente. Debemos tener algunos requisitos para vivirlo, o sea, ¿qué es condicional? Hay una condición para todo esto. Uno de los requisitos es la humildad, reconocer cuál es nuestra posición ante Dios. Luego la oración, la búsqueda del rostro de Dios. Es diferente a orar, es buscar a Dios en oración intensa, íntima, diaria y constante. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del arrepentimiento y no confundir el arrepentimiento, como estuvo mencionando, con el remordimiento, que eso lo estuvimos hablando hace poco. Si hacemos esto, el resultado será como lo dice el texto. Dios oirá nuestra oración, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Debemos volvernos, queridas hermanas, a Dios con todo el corazón. No necesitamos algo nuevo, no, al contrario, debemos volver a las bases de la iglesia fundada por Jesucristo. Debemos volver a la palabra de Dios, agradar a Dios y predicarán la sana doctrina. Este avivamiento no será por iglesias grandes ni históricas, sino por simples fieles que entiendan y abran su corazón a Dios, cada una de nosotras. El avivamiento es cambio de conducta. El pastor Roberto López dijo una vez lo siguiente: el avivamiento tiene tres cosas importantes. Número 1, la santidad. Número 2, amor por la palabra. Número 3, mano extendida, ayuda al prójimo, como nos mandan, como tenemos en nuestros mandamientos, amar al prójimo como a nosotros mismos, Señor. Verdaderamente que esto para mí es mucho que yo tengo que reflexionar y meditar para poder entender y encajar. Entiendo, pero quiero verdaderamente saborearlo, quiero sentirlo, quiero y le pido al Espíritu de Dios que me dé el querer como el hacer para yo poder entender y el saber que haciendo estas cosas básicas, volver a nuestro principio, como nos ha estado diciendo nuestra pastora, nuestro pastor, hemos estado escuchando. Si podemos atesorar todo eso, volver a eso, intimidad con Dios, orar, estudiar la Biblia, conectarnos así como nos conectamos con nuestras hermanas para cada vez aprender más y más, conocer más a nuestro Padre Celestial y mantener ese fuego encendido. Eso yo diría que es un avivamiento personal que nosotras debemos de mantener esa llama encendida con nuestro Padre Celestial. Así es que, queridas hermanas, yo espero que algo hayan aprendido y captado esta enseñanza. Como les confesé al principio, me costó trabajo entenderlo, todo este proceso, entenderlo. Y sé que todavía necesito leer más y estudiar más y pedir al Espíritu Santo que me guíe para yo llegar al nivel donde Él me quiere llevar. Así que muchas gracias, mis queridas hermanas. Mi querida Rosita. ¿Está por ahí Rosita? Se nos durmió nuestra pastora. Rosita, el micrófono está apagado. Bueno, la pastora no aparece, pero yo me